Hola, hola, muy buenos días a todos. Muy- ¿Qué tal para empezar este nuevo día en el Congreso? Me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Y bueno, pues el día de ayer tuvimos una plática muy interesante con consultores, con las autoridades, que nos dieron su punto de vista, que nos comentaron mucho el tema de el conocimiento que tienen de lo que está sucediendo en el transporte. Esto de la movilidad es un tema muy complejo, como lo hemos visto, pero tiene muchos participantes, no solamente la autoridad, los fabricantes, los tecnólogos, los consultores, sino también una parte muy esencial son los concesionarios, son los prestadores de servicio. Hoy nos acompañan en el panel 4 diferentes visiones de modelos de negocio que nos platicarán cómo ha sido la evolución desde que empezaron y al día de hoy cómo están con respecto de la prestación de su servicio en las diferentes ciudades donde ellos están. Yo quisiera primero platicarles un poco una pequeña anécdota. Hace ya casi 21 años, el 19 de junio del 2005, inició la operación de la línea 1 de Metrobús. Un año antes, el licenciado Jesús Padilla se acercó con las personas que llevábamos el proyecto en ese entonces y preguntó algo que es indudablemente algo muy importante. Decía, es que no entiendo cómo me voy a sentar a negociar el tema del pago por kilómetro cuando no entiendo cómo paso de la tarifa del usuario a recibir un pago por kilómetro. Eso que parecía hoy, después de ya 20 años, muy simple, muy sencillo, o que muchos lo asimilan, tiene un gran valor porque a partir de ello, todo el equipo técnico se sentó con los socios, con el personal técnico, para explicar cómo era el modelo de negocio. Ese modelo de negocio se fue puliendo, se fue definiendo, pero esa duda razonable que tenía en su momento el equipo de Jesús es tan importante que eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque a partir de eso entendió y comprendió que el estar informados y el saber cómo se conjuga un proyecto desde el punto de vista de la autoridad y cómo lo asimila un consultor y cómo lo baja a quien lo va a estar operando, y si no le queda claro, empieza a haber una serie de huecos, empieza a haber una serie de dudas, empieza a ser una serie de desconfianzas que no permiten que un proyecto avance. Y como vimos el día de ayer, algo que es fundamental es la comunicación entre los concesionarios y la autoridad. Entonces, hoy, después de esa duda razonable, pues seguimos teniendo otras que necesitamos ser aclaradas. Por ello es muy importante que este foro transmite a ustedes esas dudas, trata de aclararlas y trata de generar otras expectativas para que todos los concesionarios estén preparados y se preparen para los cambios que las autoridades normalmente tienden a buscar para poder prestar el servicio de transporte público. Bueno, pues con eso vamos a arrancar y bueno, pues una primer situación que es importante que conozcan es de dónde nos acompañan nuestros compañeros, de la ciudad de Hermosillo, de la Ciudad de México, de Mérida, Yucatán y del Estado de México. Entonces tenemos realidades muy diferentes en estas ciudades y bueno, pues modelos de negocio totalmente diferentes. Yo quisiera empezar con Russell, que en la ciudad de Mérida hoy está a cargo de un proyecto muy emblemático, con unos autobuses muy hermosos, la verdad, se pulieron con el diseño, pero que bueno, pues para llegar a eso que hoy vemos ha sido un camino complicado, no solamente con el concesionario, sino también con el gobierno, pero quisiera que nos platicaras un poco cómo ha sido esta situación desde el origen, cómo se fue dando esto, qué estamos viviendo el día de hoy, cuál es la complejidad que el proyecto ha sido para ustedes como prestadores del servicio.
Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a la AMTM por la invitación a participar en este foro y buenos días a todos ustedes. Realmente nosotros, hablar un poquito de historia, dirigiendo el corporativo Cirrus con 3 empresas concesionarias que de alguna manera ambas sumaban, las 3 empresas con una flota de 112 unidades, en un servicio convencional, ¿no? Así es conocido en nuestra ciudad, el servicio convencional, que se refiere al servicio tradicional, ¿no? Todavía andábamos cobrando al usuario, ¿no?, el pago por pasaje, con la complejidad que todos ustedes conocen, ¿no? En el 2012 escuchamos que venía cambios en la ciudad referente a sistemas integrados de transporte. Hubo un intento en el 2012 con el gobierno en su momento. No se logró gran avance más que la renovación de algunas unidades de piso alto, pero nosotros vimos el cambio que ya era necesario, ya se había agotado este modelo, y la decisión que tomamos en el consejo directivo primero fue fusionar las empresas. De esas 3, vamos a fusionarlas, a crear una sola empresa, y con esa empresa prepararnos, profesionalizarnos para estar preparados a ese cambio que venía. Ya, pues llegó el cambio realmente con el gobierno de Mauricio Vila. Estamos hablando en el 2018, inicia un gran cambio en la estructura del modelo de transporte. Nos atrasa un poco la pandemia, pero eso logró a la implementación, a la planeación y a la estructuración del sistema de movilidad amable y sostenible metropolitano, denominado como un sistema vaivén, ¿no? Realmente en el 2022 arranca la primera ruta, y nosotros tenemos participación en el sistema vaivén, o sea, el corporativo se integra al sistema vaivén en agosto del 2023. Iniciamos con las primeras 33 unidades integrándolas al sistema vaivén. Para nosotros fue un cambio de paradigma muy interesante. Primero, no fue fácil, ¿eh? De plano nosotros teníamos una resistencia de dejar el modelo anterior. Después de 30 años operando el servicio de esa manera, nos fue muy difícil, pero a la vez empezamos a ver la bondad. Y una vez que le entendimos al modelo financiero del sistema de transporte, al pago electrónico, al pago por desempeño, que le llaman pago por kilómetro, y todos los estándares de calidad que deberías cubrir, pues nos subimos a ese barco y realmente empezamos a recapitalizarnos, a estar en mejores condiciones, a cumplir a los proveedores, y realmente tuvimos un año de abundancia, un año de estabilidad. Y si quieres, en las siguientes preguntas vamos hablando cómo estamos. Gracias. Muy bien. Pues el camino siempre es difícil, más cuando no se está preparado para ello. Y yo creo que el éxito que cada proyecto implica, pues es esa sinergia que se hace con gobierno para que nos explique qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, y que se vayan cumpliendo esos acuerdos que comenta Russell. Pero ahora vamos del sureste a la zona centro con la línea 2 del Mexibus. Rafa, platícanos cómo fue ese proceso en el cual ustedes se convierten de hombre camión a hoy una línea de BRT, ¿no? Gracias, muy buen día a todos. Gracias por la invitación a la MTM, por participar y darnos un foro para escuchar nuestras experiencias y vivencias. Pues bueno, en el Estado de México, creo que ustedes lo saben, somos internacionalmente famosos por el ya te la sabes. Desafortunadamente un mote de inseguridad hace emblemático, y estuvimos durante varios meses en cadena nacional hablando o mostrándole al país el mal transporte público que ofertábamos al usuario. Y bueno, a partir de 2010, todos ustedes saben, hasta antes, el concesionamiento público en muchas ciudades de este país se entrega por cuestiones netamente políticas, más que de transporte y de necesidad.
y el Estado de México no ha sido la excepción a ello, que se entregó en demasía o sin un análisis previo de demanda una cantidad infernal de concesiones. Hoy presume el Estado de México de tener más de 350,000 concesiones de transporte colectivo en el Estado de México. El reto es impresionante, es decir, movemos más de 16 millones de personas día y este reto se hace solo en el Valle de México. Bajo este contexto, pues en 2010 inició una política, primero en 2003, inició una política de que el hombre camión se modernizara y formáramos sociedades mercantiles. Y fue como la primera transición burocrática, la que pasábamos de dejar de ser el hombre camión, y vaya que yo me distingo ser hijo de un hombre camión orgullosamente, y me siento satisfecho y orgulloso por eso, pero migrar de este hombre camión a formalizar sociedades mercantiles en el Estado. Desafortunadamente fueron proyectos que faltó darle continuidad porque el usuario no percibió ningún cambio en su servicio, y creo yo que ese es el factor más importante. El usuario tiene que entender, tiene que percibir, tiene que sentir que hay un cambio en su manera de moverse, y él tiene que percibir estos cambios estatales y privados que estamos haciendo todos. Entonces se cambió el modelo y creamos ahora sociedades, y para 2010 el Estado de México impulsa, al ser vecino de la Ciudad de México y al tener este impulso y este éxito de Metrobús, el Estado de México lanza Mexibus en el Estado de México y conforma, a partir de empresas transportistas, conforma consorcios. Y así nace Transmasivo en la línea 1, conformada por 16 empresas de transporte de la región de Ecatepec. Posteriormente, Transcomunicador para 2015, de 21 empresas de transporte. Transred en la zona 3 en Nezahualcóyotl con 16 empresas de transporte. Pero quedaron pendientes en el camino, es decir, no se logra una transición de mitigar el transporte colectivo tradicional que venía en la región a formalizar empresas de transporte, y eso somete a estrangular las vialidades de comunicación de la región y a un desaseo en la movilidad de las personas. Entonces yo considero que este es el paso de transición que el Estado de México definió para hacer los sistemas BRT masivos, y bueno, años después los cables, ¿no? Que viene hoy un impulso de moda con estos teleféricos que atienden a zonas serranas de las ciudades y que tienen un propósito de hacerlo. Este es el paso por el que el Estado de México ha transitado hacia estos modelos de transporte masivo. Gracias, Rafael. Pues una gran verdad de que a veces este tema de ponerse de moda como un sistema y de repente dejar de lado algunos datos, algunas situaciones que acontecen, pues obviamente afectan los proyectos, a veces para bien, a veces para mal, pero obviamente quienes están recibiendo constantemente las malas noticias son los concesionarios. Se sufre mucho por eso. Y una realidad muy diferente la tenemos en el norte de la República, vamos del centro al norte, y ahí hay algo muy característico para los que no son de aquí o no nos acompañan de otros países. La zona norte se caracteriza por que normalmente el transporte público puede oscilar en alrededor de un 60-70% que se mueve en vehículo particular y solamente un 30-35% en transporte público. Muy el contrario de la zona centro o la zona sureste. ¿Por qué? Por la facilidad que se tiene de adquirir un vehículo en la frontera y llevarlo a las entidades. Entonces, se ve una diferencia muy notable en muchas características de la parte norte, y me gustaría que Mauricio nos platicara, ya atendiendo prácticamente más de 400 unidades allá en Hermosillo, ¿cuál es su proceso? Mauricio, además de comentarlo, nos ayuda desde Colombia, y entonces obviamente el haber estado en una situación diferente de conocimiento y hoy enfrentarse a un estado con una complejidad no solamente en las características de las personas, sino también propias del clima, pues creo que tiene mucho que platicarnos. Sí, buenos días para todos. Pues primero, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta mesa de diálogo. Sí, pues algo particular es que pues voy a hablar del transporte del estado de Sonora, en específico Hermosillo. No soy de Sonora, tampoco soy mexicano, sí, pero pues
me han acogido realmente muy bien y realmente es muy valioso el aporte de la gente que trabaja conmigo actualmente, que algunos por acá nos están acompañando y pues los debo saludar, pues, ¿sí? Sí, en efecto, acá el grupo CISA, yo pertenezco al grupo CISA, nosotros estamos operando, tenemos la operación a cargo de Hermosillo, tenemos toda la operación del transporte urbano. Actualmente es una operación que nace en el año 2019 con la operación de 32 líneas de operación, es decir, somos los responsables todos los días, nos tenemos que levantar y trabajar con la responsabilidad de mover una ciudad, ¿sí? No tenemos ayudas adicionales, es decir, que si nosotros no salimos, la ciudad se para. Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos el equipo de trabajo que estamos allá actualmente. Es una figura de pago por kilómetro concesionado a empresas donde tenemos la responsabilidad concentrada. Es una región muy difícil y cuando entra el grupo CISA, pues han hablado acá en estos paneles del modelo, los modelos completos del transporte. Allá el modelo completo de transporte no está o no estaba en su momento porque se inicia con una operación donde no se evalúan variables como son el tema del clima, pues allá se trabajan en ambientes extremos, el tema de la variable geográfica por la propia ubicación en que nos encontramos, la condición de las limitaciones en términos de servicios y mano de obra, tanto en la parte de los operadores como la parte técnica de mantenimiento y el mismo profesionalismo en el transporte, lo que es la planeación en la logística. Entonces todas estas limitaciones llevan a que dificulte que hemos podido desarrollar modelos de transporte que nos permitan ser eficientes y que realmente el usuario reciba este servicio. Pero aquí algo importante es la autoridad. De alguna manera es muy importante la autoridad en este caso porque finalmente son los que tienen que exigir cuando le entregan la concesión a través de su título de concesión que se cumpla con el servicio esencial de transporte. Si la autoridad no hace parte o se trabaja en conjunto, pues el servicio se empieza a deteriorar y empezamos a afectar al usuario. Entonces eso es lo que ha pasado un poco en el desarrollo desde que se empezó allá en Hermosillo por parte de las empresas. Hemos evolucionado, ya pues cómo estamos, acá cómo estamos es que hoy tenemos una autoridad que de alguna manera se ha venido vinculando a trabajar conjuntamente con nosotros en diferentes temas y acá es donde empiezan las exigencias, empiezan las buenas prácticas y es donde se empieza a evidenciar el modelo insuficiente de transporte que tenemos y donde se empieza a ver las ineficiencias tanto internamente para nosotros como a nivel de ciudad. Es un modelo de transporte en el cual actualmente se empezó con un tema de pago electrónico que no funcionó y en términos generales el usuario por cultura se dedicó a pagar en efectivo, entrando en modelos, entrando en un tema de evasión en el cual el usuario no paga, en el cual el usuario paga parcialmente o en el cual le entrega el dinero al operador, lo cual va deteriorando el servicio porque se pierde el foco realmente de los recursos y realmente empieza a distorsionar el servicio en términos del operador y en términos del usuario. Entonces, digamos que tenemos muchas complejidades, sin embargo, pues es un modelo que ha ido mejorando, hoy vamos mejorando, hemos venido renovando flota. Hay una variable muy importante allá, es que por la condición de que es un tema de desierto, es un tema de las altas temperaturas, la vida útil de las unidades no es la misma como aquí en el centro del país, entonces son variables que nos empiezan a afectar el servicio y que destruye valor en términos del modelo financiero que se había planteado en un momento y en este momento pues estamos entrando en inversiones que no se tenían planteadas. Entonces es un modelo de transporte complicado, complejo y que realmente todo lo que veíamos ayer en las conferencias nosotros lo hemos vivido, lo hemos afrontado y hoy no lo estamos superando. O sea, son retos a los cuales nos estamos enfrentando que ahora cuando tengamos la oportunidad en que estamos, pues podremos explicar cómo estamos abordando estos retos. Gracias. Gracias, Mauricio. Sí, es una situación complicada la que viven el día a día allá en Hermosillo.
porque obviamente es muy fácil para la autoridad tal vez en cierto momento decir, bueno, ya empecé un nuevo cambio, estamos ya operando, tenemos unidades nuevas, pero no considerar los factores climáticos y las condiciones propias de la ciudad, el mal mantenimiento que tienen las vías, pues obviamente terminan por pues fastidiar la flota y su vida útil se ve mermada considerablemente, eso incrementa los costos y obviamente lo que se tenía previsto en un modelo financiero pues no se va cumpliendo. Entonces es una situación muy complicada para ese aspecto. ¿Sí? De hecho, si me permites para complementar, y tú dices el tema de los costos. Y ayer cuando hablábamos hablaban en las ponencias que la tarifa no es la solución, está totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en eso, porque realmente vemos que aunque hay aumentos de tarifa, seguimos teniendo los mismos problemas y seguimos teniendo ineficiencias y siguen siendo insuficientes para cubrir, pero porque en sí desde la estructura del modelo de transporte está incompleto, está mal estructurado, ¿sí? Entonces, y no hay reglas claras, no hay institucionalidad, no hay claridad en los subsidios, tú tienes que estar buscando cada año el aumento de la tarifa porque en sí el título de concesión desde un principio no establece una evaluación o una actualización tarifaria, lo cual desenfoca al concesionario porque está más preocupado en buscar tarifa para poder tener recursos, para poder mantener una operación que está realmente enfocado en la operación en sí y en el usuario que realmente es el que se está viendo afectado por el servicio. Bueno, y ahora vamos con Ricardo. Ricardo, yo tengo el placer de conocerlo ya hace bastantes años y no voy a decir cuántos, pero le ha tocado una situación muy interesante porque ha sido partícipe de los cambios desde los peceros, desde el hombre camión, desde empezar a generar las rutas y posteriormente, bueno, pues ese cambio de rutas a corredores convencionales, a zonales, en algunas unidades BRT o incluso participando en algunos cambios de las primeras unidades particulares que van a operar los trolebuses. Entonces, ha sido partícipe de todo este movimiento y le ha tocado vivir, pero en particular quisiéramos saber hoy, Ricardo, en el tema de las convencionales, porque es lo que vimos ayer, este modelo donde nada, se genera un círculo nada virtuoso, pues obviamente esto lo vives todos los días y quisieras que nos platicaras cuál ha sido esa realidad a la que se han enfrentado como concesionarios en estos cambios que ha solicitado la autoridad. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias a los que nos invitaron a este panel. Este año cumplo 40 años de ser transportista. Empecé en un taxi. Tuve la fortuna de conocer a licenciado Jesús Padilla desde hace muchos años. Y maestro, usted habló también de una anécdota de que estábamos en total incertidumbre de saber el significado del pago por kilómetro. Yo más. Pero se fue dando el proceso, recuerdo que éramos 240 socios, aproximadamente 246 socios, y a fin de cuentas tuvimos que competir con otro grupo, como todas las rutas, es lo mismo desde hace 20 y tantos años, tuvimos que competir con otro equipo. Afortunadamente el licenciado Jesús Padilla, yo recuerdo que dijo que con 50,000 pesos si juntábamos todos, formábamos el capital social y lo volteamos a ver. Pues sí, porque me cobra por integrarme, me cobra 80,000, 100,000 pesos. Y desde ahí empezamos, lo volteamos a ver y dijimos, pues qué carajo, güero, ¿qué onda? Y así empezó esa gran historia del corredor Insurgentes. Ya tiene ahorita, acaba de cumplir años. Algo bien importante, algunos no teníamos para la aportación y él dijo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y al otro día que sesionamos, dijo, ya tengo la respuesta. Dice, bueno, pues no te vamos a pagar en tanto tiempo, pero nadie se va a quedar fuera. Y sí, nos dijo a todos, nadie de los socios que en ese momento ya éramos, nadie se quedó afuera y bueno. Entonces, esa es una breve historia contando de el corredor Insurgentes. Eso fue 2005 cuando arrancó, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito, intercambiar opiniones, pero que no sabíamos. 2010 recuerdo que viene el primer corredor de transporte, ya sobre, específicamente periférico, y también
Para variar, 250 socios de una ruta y 250 socios de UV. Éramos permisionarios. Y bueno, se conjuntó por el abanderamiento de un gran compañero de aquí y un equipo. Y se emprendió el arranque del primer corredor de transporte público concesionado en Copesa. Conforme fuimos viendo el tiempo, pues qué bien, pero se habían firmado algún convenio con el jefe de gobierno en turno, que decía que ese primer corredor de transporte iba a tener carril concesionado, carril exclusivo, del cual, y entre otras cosas, como era el primero, decían que toda la competencia iba a salir para darle velocidad a ese primer sistema, para darle velocidad. Entonces, realmente decimos, no, pues si le va a dar velocidad, esto va a ser bien para el negocio. Porque hay que saber que cuando estamos en la modalidad de hombre camión, se gana cierta cantidad porque no pagamos los impuestos y todo eso, pero vaya, no pasó. Desde los convenios firmados en papel, y eso lo recuerdo bien, por ahí hasta lo tengo grabado, no se cumplieron. No era la demanda. A no cumplirse eso, no se le da velocidad al sistema, no se cumple y la demanda va cayendo. Y si ustedes quedan con flota pasada, pues hay que pagar más camiones y no está saliendo. Sale el segundo corredor, del cual también estuve yo ahí presente. También teníamos algún tipo de... No algún tiempo, también tenía una concesión ahí. Hay que decir la verdad en este foro porque también a veces es difícil encontrarse. Y hay que decir, también tenía yo ahí una unidad y dice la autoridad también esto hay que convertirlo en sociedad mercantil, se cambia, pero como estábamos otra vez peleados los transportistas, se fue a 2 empresas en un mismo corredor. No queríamos competir con las demás rutas e internamente se forma ese corredor y ahora competimos en la misma ruta, es todo. No me voy a alargar tanto, pero esa es la historia. Otra vez fallan los estudios y otra vez vamos en declive. Recuerdo también ahorita viene la pandemia, eso seguro a todos les pasó, viene la pandemia, baja el pasaje. También se van muchos de nuestros operadores, también eso ya es un efecto que ha estado pasando, yo creo que, bueno, ya lo comprobé, fue en todos los estados y ahora pues están diciendo que en todos los países, ¿no? Que está pasando ese efecto donde los operadores están buscando trabajo con las aplicaciones y eso también nos está afectando. Después termina la pandemia y ahorita, hay un dato muy interesante, todos los aspectos, todo en un negocio, todo lo que pase es dinero. Todo lo que pase. Simple y sencillamente ahorita en el tema tarifario, bueno, desde 2010 para acá y mucho más también. Esto porque los jóvenes ayer nos preguntaban allá afuera cómo estaba y vi un joven que trae un chip, pero bien loco, trae una aplicación extremadamente, pero trae otro chip. Le digo, vente, vamos a platicar. Tenemos un stand de MOVA ahí, Movilidad de Vanguardia es una organización de transportistas, tenemos todo tipo desde vagonetas, los trolebuses y todo, los invito a visitarlo, es un comercial, pero ya se me estaba olvidando, está Alejandro Luna atendiéndolo en este momento. Pero bueno, eso es la triste historia que ha estado pasando en el transporte de esto. No sé si fui breve y me voy a esperar un poco. Algo que es importante agregar, en todos los proyectos que nos ha tocado ver de la conversión de las rutas originales a corredores, la demanda que se ha estudiado en todos los casos promedia un 30% menos en el arranque. No es que los estudios estén mal hechos, sino que también la percepción en el puro cambio de unidad. Es curioso que la autoridad no lo vea, pero la tarifa de los corredores siempre es más alta que la de los microbuses que se quedan. Entonces, de entrada te están dando una tarifa más alta que no te permite competir y si eso se le agrega que en muchos de esos corredores se queda RTP o transportes eléctricos que son de gobierno y tienen un subsidio alto y tienen una tarifa baja, bueno, pues termina de dar
una consecuencia muy grave para la sobrevivencia de los corredores. Y regresando un poco a Yucatán, nos comentabas la complejidad de este proceso que se fue dando y que ya vimos que no es exclusivo de la ciudad, sino que ha sido todo una muy difícil de ir sobrellevando estos cambios para los concesionarios. Y me gustaría que nos comentaras al día de hoy cómo están, cómo se ven esas perspectivas, este cambio de gobierno, cómo les ha modificado el nuevo esquema, ¿no? Claro que sí. Retomando el tema, yo te comentaba que tuvimos el primer año, de verdad, todo estable, se vería que el transporte se estaba consolidando y por alguna razón dijimos ya nos están haciendo justicia, ¿no? Realmente luego viene un cambio de gobierno, no se da una continuidad de la visión de largo plazo. Realmente el sistema fue diseñado, ese sistema de transporte integrado, fue diseñado con una transportación de un KPI de 2.7 para tener el punto de equilibrio sobre el dinero que había el gobierno establecido. Veníamos del sistema convencional que yo te comentaba, con un IPK de 1.9. Cuando vamos inmigrando al sistema Vaivén y la reingeniería de ruta que se estableció en cada cuenca, porque así nos pusieron por zonas y le llamaron cuencas, empezó a darse un factor muy favorable, empezó a subir el número de pasajeros por bus, empezamos a tener un IPK de 2.20, o sea, creció un 15% la aceptación del usuario. Eso fue muy bueno, pero no llegamos al estándar del 2.7, donde el modelo financiero se había establecido que las propias rutas, las propias cuencas, que hablando que son 16 cuencas con 832 unidades, pues íbamos a generar una minería del 70% del ingreso que necesitaba el servicio. Y prácticamente solo levantamos el 52%. El Estado le empezó a poner el 48% de lo que había presupuestado en su ejercicio de presupuestal del 30%, ¿no? Entonces, este gobierno que salió dijo, bueno, yo creé este sistema y hay que darle para adelante. Y mantuvo el subsidio. Cambia el gobierno un año para que le entienda primero que nada el sistema integrado del transporte, que era un tema que ya está en la ley universal, es un derecho humano que tienen los usuarios y que se pone el centro de la operación a las personas. Empiezan a cuestionar que son unidades muy grandes, que son muy costosas, que el financiamiento es muy caro y tratando de reducir, bueno, si yo te doy tengo un presupuesto del 30%, pues ¿qué se puede hacer con eso? Entonces empezamos a entrar en una situación crítica, vamos a decirle de crisis, a todas nuestras financieras que nos abrieron las puertas, nos dieron los créditos, gracias a Mercedes-Benz, a su financiera, gracias a la financiera de Volvo y por parte de la empresa Yutong, que también entró en participación, pues nos tuvimos que ir a financiamientos de los bancos de primer piso y con el respaldo del fideicomiso que daba cierta certeza jurídica y viabilidad del proyecto, pues nos abrieron también las puertas y obtuvimos de nuevo financiamiento de los bancos a 7 años, ¿no? Realmente actualmente pues tenemos un atraso de una mensualidad con los bancos, con las financieras y traemos una operación subsidiándola no quise decir subsidiándola, sino que nosotros estamos aguantando de 45 días de operación sin recibir un pago por parte del fideicomiso, del ente de la agencia, ¿no? Entonces sí nos metimos en este problema. Hoy se habla que sí lo quieren consolidar, pero les hace falta al gobierno, no es suficiente la tarifa, no es suficiente un subsidio gubernamental, sino es importante ver las alternativas de financiamiento. Hemos estado aportando junto a un gran amigo que está aquí, Raimundo Vargas, concesionario igual del sistema Vaivén,
hemos estándole aportando a la autoridad muchos esquemas, desde decir, oye, le podemos bajar 3 puntos porcentuales a la tasa activa de los bancos, vamos a bursatilizar la deuda, hagamos que la ciudad sea dueña de su propio sistema, emitemos bonos de deuda donde los inversionistas capitalistas le aporten, de acuerdo a un plazo de 7 años, ya tenemos 3 años pagando, a 3 años hacemos que el flujo sea que tenga menos presión y le bajas un interés y por cada punto que le baje nos ahorramos 30 millones anuales. Eso fue una de las ideas y bueno, empiezan a pensar que el país, que el Estado, su índice de endeudamiento va a crecer y políticamente no es bien visto, ¿no? Pero bueno, si no se toman decisiones valientes, nos empezamos a meter en crisis. También hemos comentado, oye, vamos a crear un Fondo Nacional de Movilidad. Varios esquemas, se han hablado de las fotomultas, nos hemos hecho un ejercicio de decir, oye, el uso del derecho vehicular, ¿qué te parece en la ciudad? En todo el estado hay 800,000 vehículos automotores, sin meter motocicletas y autobuses de carga y camiones de carga. Solo los vehículos. En la ciudad metropolitana, 600,000. Si pagaran un UMA mensual por el derecho a circular, o sea, como tienen en México, el no circula. Si tú quieres circular tu vehículo por el tema de congestión y pagaras un UMA, eso representa al año casi 700 millones de pesos. Hoy traemos un déficit de 500 millones de pesos anuales, le sobraría. Bueno, entre algunas acciones que se podrían hacer. Bueno, creo que no se puede negar que también los concesionarios aprecian mucho su negocio y pues buscan las alternativas. Y yo creo que ese es el caso también de la línea 2, donde, bueno, pues hoy están a punto de crecer. Me comentabas que van para la línea 5 y también esta conexión que van a tener hoy adicional con Metrobús ahí en el Rosario, pues abre una expectativa diferente. Pero ¿cómo la están viviendo? ¿Cómo han pasado digamos, crecimiento que ha sido de él? Bueno, principalmente yo creo que me gustaría que en un ejercicio de franqueza y honestidad, todos los que somos actores del sistema de movilidad de este país asumamos la responsabilidad que nos toca. Y bien decía ahorita un compañero, sobreestimamos, y aquí hay muchos estudiantes, veo yo mucha gente joven, y yo nunca he visto un modelo de transporte que quiebra en Excel. Yo nunca lo he visto. Todos son exitosos y tasas de crecimiento y ponderaciones futuras. Y cuando ya se pone esto en marcha, pasan lo que ahorita comentábamos en resumen, una administración nueva, y esta administración nos dice siempre, y es lamentable que en un país como el nuestro suceda tan comúnmente, el de atrás lo hizo mal, pero ya llegué yo, y yo soy el experto, y yo sé cómo hacerlo para mañana. Y desafortunadamente esta época nos llega otros 6 años o 3 años en el peor de los casos, y nuevamente volvemos a empezar una nueva idea, una nueva sinergia de criticar lo mal que está hecho y lo bueno que soy yo para hacerlo mañana. Entonces, en esta sinergia, como tú lo has dicho, los transportistas también creo que nos hemos aletargado y en algunos casos nos hemos dejado llevar por el tiempo, donde dejamos que en decisión de gobierno se centre todo, ¿no? Y depender necesariamente de este plan de gobierno que habitualmente funciona a través de consultoras y de mundos ideales, donde dicen que en este corredor, lo escuchábamos ahorita, ¿no? Y lo escuchaba yo atentamente en aquella época, que en Insurgentes hasta la contaminación vamos a bajar, porque ya no va a haber más transporte público de camión y será solo Metrobús ahora. Y esto no pasó, o sea, al final del camino creo que ha funcionado, creo que ha mejorado mucho la movilidad en la Ciudad de México. Sin embargo, siempre han creado preceptos donde todos tenemos que participar. Y fue el caso en el que en la línea 2 decidimos 2 momentos de tiempo. Uno es apostar por tecnologías amigables con el medio ambiente, como la electromovilidad, y empezamos a indagar y negociar. Y aquellos que hemos trabajado con nuestro socio en Asia, no es fácil.
no es fácil. Sus horarios, sus modos, su visión. Y por otro lado, cambiar a proponerle, cambiar esta parte de que el Estado nos imponga o que los estados nos digan la ruta de caminar es esta y este es el éxito, sino también nosotros de proponer y decir, como yo tal lo escuchaba, ¿no? Oye, si hacemos esto, podemos obtener estos beneficios o el sistema puede verse beneficiado. Entonces, así fue como nació la propuesta de Línea 5 de Mexibus, decir, tenemos que atender la parte poniente del Estado de México hacia la Ciudad de México por el Metro Rosario y de alargar. En días próximos, me parece que la Secretaría de Movilidad anunciará el inicio de obras de los trabajos para la extensión de la línea y con esto conectar la parte poniente del Estado de México con la Ciudad de México a Metro Rosario. Y esto es en un afán también de reconocer en ocasiones que los transportistas nos quedamos en el tiempo, nos quedamos en el pasado y creo yo que tenemos que dar este paso de profesionalizarnos también, de actualizarnos y tal vez hasta tener la humildad de hacer un lado y dejar venir a profesionales que puedan hacer más exitoso nuestro modelo de negocio. Y bajo ese contexto creo yo que fue la visión que Transcomunicador tuvo de proponerle al Estado y buscar una alternativa de ruta que nos diera la oportunidad de conectar desde otro punto de vista a la Ciudad de México. Esto fue lo que se hizo. Gracias, Rafa. Bueno, creo que habla muy bien de nuestros compañeros esa humildad con la cual reconocen que siempre se tiene que estar actualizando uno, que uno tiene que estar también creciendo en esa parte del acervo cultural y no solamente conocer los fierros, como decimos, sino también meterse a ellos y trabajarlos arduamente, porque al final de cuentas las autoridades cambian cada 3 o 6 años y si no les ayudamos pueden tomar decisiones muy catastróficas para el gremio y sobre todo para los usuarios, ¿no? Porque son los que vienen a sufrir las consecuencias de una mala planeación. Y bueno, pues eso lo vivimos contigo, Mauricio. Me gustaría que nos platicaras un poco más cómo se está viviendo actualmente. Sabemos que ya la flota, pues como lo mencionabas, está muy cercana del término de su vida útil. ¿Y qué viene? ¿Qué viene con esta nueva? El próximo año cambias de gobierno y bueno, pues hemos visto que no todo es bueno cuando se hacen estos cambios y estos relevos institucionales, ¿no? Bueno, derivado del contexto que se dio en un principio de todas las variables adversas sobre las cuales de alguna manera se han tenido que operar para garantizar el servicio de transporte en Hermosillo, pues hoy, y tenemos que ser muy abiertos en que hoy se nos han desarrollado los problemas. O sea, hoy nosotros tenemos problemas de mano de obra tanto en el operador como en los técnicos de mantenimiento. No, es claro para todos que hoy el oficio operador, digamos que no está tan profesionalizado, o en nuestro caso no está tan profesionalizado y no sé en otros lugares, creo que no. El tema de la mano de obra técnica, hoy con la evolución de las nuevas tecnologías ya no está el técnico que se mete bajo la unidad, sino que ya las nuevas tecnologías no necesitan eso, entonces ya hoy la gente no quiere trabajar en esos escenarios. Tenemos problemas desarrollados con proveedores, el tema de la capacidad de los proveedores no es la misma, o la prioridad no somos en ese lugar del país. Tenemos problemas de cultura vial, nosotros en este momento tenemos un problema muy fuerte en la ciudad de cultura vial, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de ciudad, tenemos unas problemáticas. Sí, Hermosillo es una de las ciudades con más siniestralidad a nivel del país y es una ciudad que sobrepasa el 1.000.000 de habitantes, entonces tenemos unos retos muy grandes, ¿sí? Y digamos que hablamos de profesionalizar y de tener personas competentes que nos ayuden a mejorar y a estabilizar y a estandarizar procesos. Hoy nosotros, derivado de todo el aprendizaje que hemos tenido y que ha costado, porque ha costado para el inversionista o para el transportista o el concesionario, ha costado mucho, ha costado sudor y sangre poder estar donde estamos. Hoy nosotros tenemos, derivado de la misma situación de climatológico, de la misma ciudad, que tenemos un estado que es el que controla el transporte, pero tenemos un municipio que es el que controla el tema de las vialidades. Es una ciudad que a nivel de las colonias, tú vas a Hermosillo y los bulevares, pues es lo que ve el turista, es lo que ve, pero la persona del día a día que está en las colonias, que es el que tiene que salir a trabajar, que es el que tiene que salir a la informalidad, el estudiante, el que tiene la necesidad de servicio, pues se enfrenta a vialidades o infraestructura vial que no están en las mejores condiciones. ¿Y eso cómo afecta al concesionario? Que hoy nosotros, después de
7 años de operación. Unidades que estaban para 10 años, pues ya no están dando la capacidad para operar porque están desgastadas, porque gran parte, mitad del año tienen que desempeñarse con aire acondicionado encendido, lo cual exige más a la unidad. Lo mismo las condiciones del operador. Hoy nosotros estamos profesionalizando y buscando, porque a la final la autoridad está ahí, pero la autoridad nos contrató y nos exige un servicio y nosotros nos hemos tenido que volver autosuficientes. Nosotros somos hoy autosuficientes en carrocería, somos autosuficientes en reparaciones mayores, somos autosuficientes en modelos de llantas, somos autosuficientes en el tema de seguridad vial, porque pues a nivel en México el tema de desarrollo de seguridad vial está corto en temas de prevención y específicamente hablo en el Estado. Entonces nosotros hemos tenido que empezar a buscar profesionales para desarrollar ese tema de prevención y empezar a trabajar con el usuario, porque aquí decimos, estamos como transportistas, pero si nosotros no tenemos la cultura como tal del usuario, de usar el transporte y de cuidarlo, esto no va a evolucionar. Y ahí es donde tenemos el reto más grande, que el usuario nos vea como un aliado y cuide el modelo de transporte, cuide las unidades. Nosotros ahí nos enfrentamos que nuestra flota, el 90% tiene grafitis porque el usuario no la cuida, ¿sí? Entonces, tenemos todos esos retos, los estamos abordando, hemos vinculado gente con experiencia para que nos ayude a estabilizar y empecemos a dar pasos cortos, pasos lentos y vincular a la autoridad. Nosotros hoy a la autoridad lo hemos vinculado, trabajamos con ellos, les damos ideas, se han empezado a hablar de términos que antes no se hablaban, como el IPK, como el tema del índice de seguridad vial, como el tema de la necesidad, ¿sí?, de que entre el usuario, vincular a las asociaciones. Entonces venimos en un proceso de evolución. Nosotros creo todavía nos falta tiempo por recorrer, sabemos hacerlo, parece fácil, pero realmente esto solo se aprende es equivocándose, ¿sí?, cometiendo errores. El tema acá es el costo que tiene esto. El costo que tiene esto es muy alto. Sin embargo, ¿en qué estamos en este momento? Estamos con un problema de financiamiento en el sentido de que hoy hemos tenido que meter 70 vehículos nuevos a la operación. De hecho, este año acabamos de vincular 60 vehículos que no estaban contemplados en el modelo, para poder reponer vehículos que estaban proyectados a 10 años, reponerlos que hoy ya no están habilitados para la operación. Entonces digamos que a eso nos estamos enfrentando y pues seguir trabajando con la autoridad, ir metiendo buenas prácticas y poco a poco vinculando al ciudadano y al usuario. En Hermosillo no tenemos problemas de congestión, o no es un problema la congestión frente a lo que viven las ciudades principales o otros estados, no, lo desconozco, pero allá realmente pues la congestión no se vive, no tenemos problemas de motos, no tenemos problemas de bicicletas, porque por las altas temperaturas, sí, la bicicleta es para hacer deporte, poco la usan para trasladarse a su trabajo, la motocicleta es por el domiciliario, poco la usan para trasladarse al trabajo. Entonces digamos que no tenemos esos problemas, pero sí tenemos los problemas de el tema de las malas prácticas viales, pues que nos están generando problemas derivados de que mucha gente tiene el vehículo y pocos respetan las normas de tránsito. Sí, todo un reto, lo que implica para la propia ciudad y los cambios que se tienen que dar no solamente con los concesionarios, con la autoridad y también con los usuarios que necesitamos que ayuden en ese proceso para que no incrementen los costos. Yo creo que nosotros, es uno de los retos. Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad de que por estar enfocados o por poder estar atendiendo todas estas situaciones adversas, hoy digamos que el usuario, aunque está en el centro, pues no lo hemos vinculado a estas problemáticas y no lo hemos hecho parte de nuestra operación y de nuestro servicio. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahora, ¿sí? Pero primero tenemos que estabilizar lo que es el servicio. Ricardo, ¿qué retos tenemos aquí en la Ciudad de México con este nuevo sistema de corredores viales que no ha sido del todo exitoso? ¿Qué viene? Ok, ¿qué retos tenemos? Pues recomponer todo lo que hemos estado descomponiendo desde el que inició el primer corredor hasta la fecha. Ya son muchos. El 70% de los corredores que está ahorita en funcionamiento, que ustedes los ven ahí, llega un gobernante, los pinta de un color, llega otro gobernante, los pinta de un color. El 70% de esas transformaciones está en grave peligro de quiebra. Ahorita van a ver dentro de pronto. Y entonces yo siempre he dicho, tenemos que hacer un rescate. Para llegar a la secundaria hay que hacer una buena primaria, pero ahorita queremos llegar a las grandes tecnologías y no hemos arreglado todavía
esto del diésel y el Euro 6. Es un ejemplo que pongo. Siempre que hay aumento de tarifa, empieza 1 o 2 meses y nos empiezan a tirar en los medios de comunicación que nosotros no hemos cambiado nuestras unidades. Ni nos va a alcanzar, ni nos va a alcanzar. Hay un ejemplo, al transporte público concesionado nos aumentan de a un pesito, 1.50, cada 4 años. Cada 5 años, y ahí se van. Nosotros sabemos perfectamente en Movilidad de Vanguardia que van a un sistema integrado de transporte. Hay que muerte por inanición si ustedes quieren, pero sí se puede trabajar correctamente, sí se puede hacer. Yo digo de eso, ¿no? Hay que arreglar primero lo que hemos estado haciendo mal. Yo, para que me entienda todo el mundo, yo creo en general ahorita el costo de la tortilla está en 22 pesos. Pero llega un gobernante y les dice que ustedes los tienen que vender en 11. Es lógico que ustedes ya saben que cuesta 22 pesos, pero me dicen, véndelo en 11, porque así lo tienes que vender. Y en 4 años los autorizan en venderla en 12. En 4 años otra vez, ahora lo puedes vender en 13, nunca les va a alcanzar. Yo siempre, para que el público me entienda, porque si yo hablo como microbusero, luego me tienen estigmatizado, o a todos mis compañeros hermanos. Entonces por eso yo pongo un ejemplo, no me va a alcanzar. Si cuando yo era chico y mi madre me mandaba por las tortillas, yo veía que el dueño de la tortillería tenía a alguien que le ayudaba, ya con ese bajo costo que está vendiendo la tortilla, ya no le alcanza para pagar un empleado, pagaba un técnico para que arreglara la máquina, ahora hay que meterle mano para ahorrarse la mano de obra. Eso fue lo que en lo particular nos ha pasado a todos nosotros. Estamos, aparte de subsidiando el pasaje, pues una parte del subsidio lo hacemos aprendiendo mecánica en nuestras unidades, ¿no? No alcanza. Yo siento que hay que recomponer. Hay un ejemplo ahorita, por ejemplo, de lo que acaba de pasar, que todo el mundo se enteró que nos subieron a 1.50 la tarifa. 1.50 que después de 5 años, pues no le alcanza. A todos los jóvenes, gracias por asistir, y principalmente me dirijo a ustedes. Imagínense que a su papá le aumenten 1 peso cada 4 o 5 años, pues simplemente no les va a alcanzar a su papá para darles una buena educación de calidad. Eso es lo que está pasando, esa es la verdadera historia. Yo pensé que ahorita, participando aquí con mis compañeros, decimos en el ambiente, híjole, nada más van a contar las chidas, ¿no? Y veo, es igual. Es igual, a todos nos está pasando el mismo. Yo creo que tenemos que recomponer. Los estudios se han estado haciendo mal. Efectivamente, usted, maestro, mostró que al cambiar a un corredor de transporte, la demanda se pierde. También yo siempre he estado en Movilidad de Vanguardia, tenemos este concepto, ¿no? ¿Por qué decirle usuario? ¿Por qué decirle pasajero? Si de ahí salen mis zapatos, mis calcetines, agradezco a Dios, amo este trabajo, como ustedes no tienen idea. Cuando cambiemos también el concepto, que no es ni un pasajero, es un cliente, como lo toman las grandes cadenas que tienen éxito, mientras también no nos enfoquemos en ello y en verdad pensemos en ello. Digo, movilidad nada más es de dientes para afuera, porque no los estamos moviendo. Y dice aquí mi maestro, ya no hay hora pico, hay hora pico, repico y recontrapico. Aquí en Ciudad de México simplemente no nos hemos movido. Los carriles confinados no los hemos hecho. Entonces yo creo que primero tenemos que componer esto si queremos. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues el tiempo prácticamente se nos está agotando y quisiera una última reflexión sobre lo que es el título de este conversatorio, la visión de los concesionarios al 2030. ¿Qué tiene que cambiar en Mérida para que el sistema siga subsistiendo y creciendo y consolidándose como el gran sistema que inició en ese primer año que nos describía Rosel? ¿Qué tiene que cambiar? Sí, gracias. Yo creo que definitivamente tenemos que hacer que nuestra agencia de transporte realmente esté bien estructurada, bien blindada, ¿no? Y que verdaderamente que alrededor de esta agencia esté integrada por gente técnica. Hay que quitar la parte política y la parte técnica. Seguimos discutiendo hoy cuánto es el pago por kilómetro, cuando a nivel
nacional, internacional, hay todos los indicadores, todos los KPIs para determinar un pago por kilómetro. Son muchos factores que entran en un pago por kilómetro. Cuánta gente mueves, qué tipo de vehículo tiene, qué rendimiento tiene. Hay que definir, hay que dejar de discutir cuál es la tarifa técnica. No nos metemos en la tarifa social. ¿Cuál es la tarifa técnica real? Ahora sí, ya sabemos cuál es la tarifa técnica real, cuánto me vas a pagar por kilómetro, cuánto genera la ciudad por minería, cuánto tu gobierno le puedes poner como subsidio y qué falta. Entonces hay que buscar la sostenibilidad financiera. ¿Qué es lo que falta? Las alternativas de financiamiento, las fuentes, los ingresos propios que podría generar el mismo ente rector. Y hay muchos elementos, hay un catálogo de lo que se puede hacer, solo necesitamos autoridades y gobierno valiente para poderlo hacer. Y yo quisiera concluir diciendo que un sistema integrado de transporte bien planeado es la mejor inversión pública con el mayor retorno social y económico que podría tener un Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosel. ¿Qué hay hacia el 2030 para Mexibus, particularmente para la línea 2? Pues bueno, yo visualizo que los pasos a dar es llamarle, como lo comentaban antes, llamar las cosas por su nombre. Para mí es importante sí decir que existe una tarifa técnica y una tarifa social. Es decir, la social es la que todos los usuarios pagamos por recibir un servicio que forma parte de una canasta básica y que forzosamente tiene un componente del Estado para sostenerlo. O sea, y llamarle al subsidio como tal, la parte económica que los estados tienen que invertir en los sistemas de movilidad de transporte. Si yo creo que las cosas las llamamos por su nombre, bueno, yo hasta hoy no conozco la tarifa técnica del metro, por ejemplo, y tengo toda mi vida en esto. En medida de que lo digamos las cosas por su nombre y sepamos todos de dónde provienen los recursos, creo que el objetivo se va a obtener, que los concesionarios del transporte reciban un pago que sea justo, un pago que sus buenas prácticas representen riqueza para los concesionarios, que genere estabilidad, en consecuencia genere una estabilidad laboral, en consecuencia genere profesionalismo de los trabajadores y lo más importante, que todo esto esté única y exclusivamente vinculado a lo más importante para todos, Estado y transportista, que es el usuario del transporte público. Yo decía hace unos meses, muchos de aquí tenemos la oportunidad de venir en un auto y de darle un auto o que alguien lleve a la escuela a mi hija. Pero yo pienso que los transportistas tenemos que buscar que nuestros seres queridos también utilicen el transporte público, porque así sabremos que habremos hecho algo bien por el usuario que mantiene a los sistemas de transporte. Hoy tenemos la fortuna nos ha sonreído, pero nosotros nos debemos a centralizar al usuario como las decisiones empresariales de los concesionarios y estatales de parte de las autoridades. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Mauricio, brevemente, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos que cambie en Hermosillo para que se pueda consolidar un mejor sistema de transporte? Mira, es que creo, y yo lo digo abiertamente, decía ayer, todos han dicho lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿sí? Porque todos han hablado de todo, pero han dicho lo mismo. Yo anoche pensaba, mañana voy a hablar lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? Competencia técnica en la autoridad, ¿verdad? Que conozcan realmente de transporte y que sean constantes. O sea, de nada sirve tener competencia técnica 4 años. El transporte no dura 4 años, o un modelo de transporte. Entonces tiene que ser constante y eso de alguna manera en algunos modelos de transporte lo que ha pasado es que al no sacar lo político y mantener las bases sólidas de la competencia técnica lo que hace que el modelo de transporte se mantenga en el tiempo, ¿sí? El tema de las reglas claras de operación tienen que estar porque eso no puede quedar en acuerdos del momento con el gobierno de turno, tiene que haber un título de concesión que establezca reglas claras, que se vayan actualizando en función del cambio de las variables económicas, ambientales, normativas, tienen que ir actualizándose. Otro tema importante es el tema del operador, ¿sí? El tema del recurso humano es súper importante.
hablamos de profesionalizar. Yo creo que no hemos hecho lo suficiente para profesionalizar al operador y darle, digamos, el trato digno, ¿sí? Y el pago económico que le permita estar en un equilibrio y que esto realmente sea una profesión. Hoy no lo ven como una profesión, o nuestro operador hoy no lo ve como una profesión, lo ve como una oportunidad laboral, pero puede cambiar. O sea, Hermosillo está del 2 al 3% en una tasa de desempleo, es decir, se puede emplear en cualquier empresa. Entonces son temas que tenemos que trabajar muy fuerte, pero lo más importante es, todos decimos qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque todos somos expertos diciendo qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo veo pocos que entran al campo a ejecutar. Y lo otro es tener coherencia. Es que si planteamos escenarios ideales, pues hagamos cosas para que esos escenarios sean ideales. Yo creo que son elementos muy importantes que se deben de tener. Tenemos retos muy grandes, nosotros tenemos retos muy grandes, pero lo importante es que no se nos acaben las ganas y el apasionamiento, porque trabajar en el transporte requiere apasionamiento y una responsabilidad muy grande, porque trabajamos no solo para el usuario, sino que trabajamos para familias. Cualquier decisión que nosotros tomamos en la empresa impacta a familias, porque nuestros operadores tienen familias, estos operadores tienen una línea familiar que impactamos con todas las decisiones. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Eso, y realmente llevar a que el transporte, al menos para nosotros en el 2030, logremos al menos avanzar en todos esos escenarios que se plantean de títulos de concesión, de tarifa, de cultura con el usuario, del recurso humano, ¿sí? De fortalecer. Yo creo que esos son nuestros retos y nuestras expectativas al 2030. Hablar de nuevas tecnologías limpias, ¿sí? Hay que hacerlo, pero primero tenemos que estructurar lo básico, que lo básico parece que ya deberíamos saber, pero hay cosas básicas que hoy todavía no hemos atendido. Eso sería como la conclusión de parte nuestra. Gracias. Bueno, como vemos, el reto es grande, hay diferencias entre lo que necesita una y otra operación en el país, pero sin duda, y hablando de la Ciudad de México, el reto también es grande por la implicación que tiene el número de usuarios y el número de personas que vivimos en esta gran ciudad y lo que compartimos con el Estado de México, pues obviamente presenta muchas cosas, pero bueno, ¿cuáles serían las primeras cosas a cambiar, Ricardo? ¿Hacia dónde vamos ese 2030 si no se cambian las cosas? Ok, sin duda la problemática va a ser lo mismo. ¿Qué he visto de la transformación del transporte público concesionado desde esa época? Puras fallas técnicas. Usted comentó también, llega una autoridad, ve una taza, ve otro, ve un vaso, ve otro y vemos diferente cosa. Y si la inversión anterior está mal, pues ahora yo de verdad esperaba yo otro panel, otra diferencia, pero vamos todos en el mismo canal. Los modelos de negocio son diferentes. Una vez le hice una entrevista a un funcionario exitoso y dice, hay transportistas que quieren y no pueden. Hay unos que pueden y tampoco quieren, entonces hay que ayudar a los que quieren y no pueden. Hay que ayudarlos a que se retiren con dignidad. Y después, analizando, dije, es un fondo de retiro. Lo que está pensando no lo dijo en ese momento, hay que aprender a leer entre líneas, como dicen. Hace poco aquí en Ciudad de México también, nosotros igual ahí en Movilidad de Vanguardia, pues así se dice, los tratamos de poner a la vanguardia de la información. Estuvimos hablando del tema muy a punto, hace 8 años, del tema de la electromovilidad. En China hay países, hay ciudades que están completamente electrificadas. Nosotros lo venimos anunciando desde eso. Entonces, a la vanguardia sí estamos con la información. Los modelos de negocio son todos diferentes, todas las rutas son diferentes, pero ahorita con el famoso bono de chatarrización que me quieren dar 450,000 pesos, simplemente ya no alcanza. No alcanza. Si nos podemos a individualizar y estudiar cada ruta es diferente. Platicábamos hace 6 años, saludo a todos mis compañeros de Corenza, gracias por estar aquí. Platicábamos hace 6 años
Chido. Sí, platicamos, todos los modelos son diferentes. Si no, 450,000 pesos que tienen en el bono de chatarra ya no alcanza. Hicimos un ejercicio, hay ese bono debe estar entre ahorita, maestro, si nos lo dan, debe estar entre el 50 y algunas rutas para el 70% del crédito. Nada más quiero cerrar con otro. También nos hemos detectado que aunque les regalemos el camión, hay rutas que no van a hacer. Entonces, a todos queremos hacer parejo, eso no va a ser un negocio fallido. Gracias. Bueno, creo que el mensaje está muy claro. Necesitamos que las autoridades se preparen técnicamente, que tengan equipos, que conozcan, que sepan, que se acerquen y que se comuniquen adecuadamente con los concesionarios, que eso que creen saber de la solución que pueden tener, necesitan compartirla con las diferentes partes que integran la otra parte de la ecuación. Porque si no nos entendemos, si no nos comprendemos, si no hacemos los ejercicios conjuntamente, la realidad es que lo que vamos a ocasionar pues es que para los usuarios sea un sufrimiento allá afuera en la calle, para los concesionarios sea la pérdida de su patrimonio y para el gobierno pues obviamente sea un estado fallido en cuanto al tema de la movilidad. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Muchas gracias a los participantes de la mesa de diálogo, La visión del transportista al 2030, en la que participaron Ricardo Chávez, representante de Movilidad de Vanguardia, Rafael Sánchez, representante de Transcomunicador Mexibus Línea 2, Russell Francisco Arcila, director general del Corporativo Cirrus, Mauricio Grajales Echeverry, gerente general de Movilidad Integral de Hermosillo, y Fernando Osorio, director de gestión de proyectos de Grupo CISA. Como muestra de nuestro agradecimiento, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosales Payares, les hace entrega de su reconocimiento. Muchísimas gracias.